Muy buenos días. Muy buenos días. No, es que ya hemos tenido experiencias con situaciones en el pasado, así es. Pero bueno, lo importante es que nos entendemos y quiero anunciar hoy un buen programa. ¿Saben algo? Este programa lo tenemos programado desde hace varios días. Pero todo este asunto de la inseguridad, miren cómo ha desplazado el tema económico. Inclusive, ¿no recuerdan ustedes hace unos 10 días con el tema de los racionamientos? Todo giraba alrededor de los racionamientos, pero luego se produjeron estos nefastos acontecimientos de los asesinatos múltiples y todo lo económico fue desplazado por el asunto de la inseguridad. Entonces, a raíz de eso, fuimos posponiendo este tema, la visión que tiene el gobierno sobre los acuerdos que negocian con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos ido posponiendo porque la sensibilidad que implica 46 muertes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, las secuelas de eso, luego lo de San Pedro Sula y estos homicidios, nos ha hecho desviar la atención de estos otros temas que también son importantes. Es la economía, es la generación de empleo, es su situación personal. Pero anteayer dije, no, hagamos un alto en este asunto de la inseguridad, que es tema muy sensitivo, que acapara la atención de la gente. Y empecemos de nuevo a hablar del tema económico, que es un asunto que queremos resolver, pendiente de resolver. Necesitamos la generación de empleo, sobre todo necesitamos la generación de empleo para que la gente tenga cómo vivir. Entonces, para hablar de esta temática hoy, tenemos a la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos, a quien le agradezco su presencia aquí en Frente a Frente. Bienvenido, doña Rebeca. Mucho gusto. A la ministra de Finanzas, a Rixi Moncada. Bienvenida, secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Gracias por la invitación. Y he invitado al director del programa El Dato, que se transmite en TSI. Quiero que lo diga aquí públicamente, mi estimado amigo José Luis Moncada, cómo fue la invitación cuando se la hice para venir a Frente. Bueno, buenos días, señora ministra, señora presidenta del Banco Central. Es un gusto para mí, Renato, y efectivamente en un aras de cooperación y colaboración con dos programas de Televicentro, pues me pidió que lo acompañara para poder compartir algunas ideas y situaciones propias de la última visita del Fondo Monetario y otros aspectos de la economía. Y yo con mucho gusto accedí en el área profesional de venir a tocar la temática. Y además, le dije, José Luis, yo sé que usted es un militante del Partido Liberal, que es miembro del Central Ejecutivo, pero le pido por favor que cuando estemos en el programa, pregunte, repregunte, sin cortapisas, sin temores, porque sé que no los tiene. Pregunte en función del informe del Fondo Monetario Internacional y el contraste que usted hace diariamente con los datos del Banco Central de Honduras y toda la información de finanzas. O sea, ¿qué le dije al estimado profesional de José Luis Moncada? El asunto político al margen, y nos vamos estrictamente a las preguntas económicas, porque él es el director del Dato, el programa especializado de economía de Televicentro. Así fue. Y yo a mí me gusta hablar las cosas claras. No, así fue, Renato. Sí. Yo creo que tanto Rixi como Rebeca nos conocemos hace años y sabemos el grado de relación que hemos llegado eminentemente profesional, personal y político en el pasado. Y este programa se origina después de la comparecencia de Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras. Wilfredo Cerrato estuvo con Ismael Cepeda en ese programa y también con Rubén Darío Sorto. Y dijo algunas cosas que motivaron al gobierno y con todo el derecho a solicitar este espacio. Miren, en Honduras hasta estas cosas tiene que explicar uno. Porque todo mundo le pide cuentas. Todo mundo le pide cuentas al periodista. Uno tiene que rendir cuentas a todo mundo del por qué hago esto, del por qué hago aquello, del por qué hago lo otro.
Y a mí me encanta rendir cuentas. Yo por eso cuando vienen los funcionarios públicos aquí digo, gracias por venir a rendir cuentas a la población. No es a mí, es a la población. Entonces, en esas condiciones se originó el programa y por eso está la presidenta del Banco Central y por eso está aquí la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Y le traslado de inmediato a Lucecita el micrófono, no en el sentido literal, porque no es que yo le lanzo el micrófono, sino es en sentido figurado. Ella tiene su micrófono. Digo yo, es una frase popular en la comunicación. Le traslado el micrófono para que formule la pregunta, la afirmación, el tema de hoy en Frente a Frente. Permítame, porque mira cómo son las cosas. Yo te digo, te lanzo el micrófono, pero resulta que nos está fallando el audio del micrófono de Lucecita Madrid. Así que yo me encargo de leer el título del programa. El Fondo Monetario Internacional pide gestión fiscal prudente para abordar los retos sociales y estructurales de Honduras. ¿Lo estamos haciendo? El Fondo Monetario Internacional pide gestión fiscal prudente para abordar los retos sociales y estructurales de Honduras. ¿Lo estamos haciendo? Es una de las tantas aristas del informe que nos entregó el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar sobre este informe y otras temáticas relacionadas con las finanzas del país. Por eso está Rixi Moncada y Rebeca Santos. Este es el tema de hoy. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero a mí me gustaría que me permitan como un recordatorio de los aspectos básicos que los resumo en 3 minutos, que en ese programa dijeron aquí Rubén Darío Sorto, Wilfredo Cerrato e Ismael Cepeda. Y ya luego tendremos 1 hora, 25 minutos exclusivamente para doña Rebeca y para doña Rixi en el marco de estos acuerdos o negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Aquí lo que decía Wilfredo Cerrato. Por favor, lo dijo hoy. El presupuesto más alto de la historia que tienen disponibilidad en la cuenta del Tesoro y que al día de ayer, que uno ingresa a la página y si, con su permiso, se lo mandé a Giuseppe ahora las 2 fotografías, presenta una ejecución de inversión pública de 17.1%. Imagínense. Cuando la siguiente dice, nos podemos quedar aquí, no hay problema. Esta es la ejecución de todo el presupuesto. Si uno se va a la última línea total, en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dice 33%. Esa es la ejecución del presupuesto el día de ayer, cuando usted ya va casi al 50% del año. Pero usted mira que las que han tenido mayor ejecución son las primeras. Sueldos y salarios, que está bien, transferencias, que está bien, pago de deuda, que está bien. Pero tome las últimas 2 líneas. Se prometió atender las necesidades del pueblo. ¿Qué hay en bienes capitalizables? Mejoras a las escuelas. Dice que ahí hay trabajo, ahí se le puede dar trabajo a la gente en los municipios, a los padres de familia de los hijos, se les puede contratar para que reparen todo ese montón de escuelas que han dicho que están malas. 17% de ejecución, no puede ser. Pero mírese más abajo, materiales y suministros. ¿Qué es lo que va ahí? Medicamentos, entre otras cosas. Y no hay lunes que uno no mire en las noticias que la gente no tiene servicios de salud ni medicina. Y este fin de semana miraba en algunos programas gente con problemas especiales que ocupa tratamiento especial, 0. Gente esperando ser atendido en cartones, en el piso. No se vale, no se debe. Usted y yo conocemos un ejemplo muy bueno de atención pública como el Hospital de San Lorenzo, con fondos del gobierno, ¿okay? Pero con una fundación manejando las cosas correctamente. Ese hospital se entregó y en 2 meses se perdió todo lo que se hizo en 20 años. ¿Quién sufrió?
la gente que le prometieron salud. Y si miramos en la otra gráfica, solamente la inversión pública, que ahí se incluye los programas sociales, que había un debate, Ismael, que si iba o no, pero bueno, al final debemos de aceptarlo. Ahí lo vino a explicar aquí alguna gente que iba. 17.5%. Ahí va mejoras a carreteras, caminos secundarios, programas sociales. Pero mire, yo no me asusto de 17,5. Me asusto más porque revisaba mis apuntes. Y el 11 de mayo, es decir, hace un mes, 7 días, estaba en 16.7. La ejecución. La ejecución. Quiere decir que en un mes y una semana se movió 0.5. Ni el punto. Ni el punto. 16.6 estaba, perdón. Menos del punto. O sea, este gobierno mira que la gente tiene necesidad, voltean a ver su presupuesto más grande de la historia, voltean a ver la caja y tiene dinero y no les da ni frío ni calor en atender a la gente. Prometieron atender a la gente y no lo están haciendo. Y ahí le hace un llamado. Esa es parte de lo que dijo el expresidente del Banco Central. Y por eso y otras cosas, hoy están aquí, repito, la presidenta del Banco Central y la secretaria de Finanzas. Y la pregunta, el FMI pide gestión fiscal prudente para abordar los retos sociales y estructurales de Honduras. ¿Lo estamos haciendo? La primera pregunta que va hacia las dos funcionarias inmediatamente después de la pausa. Recuerde comentar y opinar a través de nuestras redes sociales el tema del día. El Fondo Monetario Internacional pide gestión fiscal prudente para abordar los retos sociales y estructurales de Honduras. Lo estamos haciendo. Recuerde enviar su opinión a través de @FrenteAFrente HN en redes sociales y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Bueno, la primera expresión de doña Rebeca al escuchar esa pregunta fue requete prudente. Es que el fondo pide prudencia fiscal para impactar en lo social. Entonces dice doña Rebeca, requete prudente. Y aquí por el lado de la ministra de Finanzas, y no ladrones, dice. Bueno, comencemos por eso. Por esta prudencia fiscal que pide el fondo, doña Rebeca. Bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones. Tenemos una ministra de Finanzas que es bastante sobria en el manejo de los recursos públicos e inclusive que ha hecho esfuerzos supremamente importantes, más allá de lo que algunos valoran al recuperar la cuenta única de la tesorería, los fideicomisos, y aquí quisiera vincularlo. Fíjese que me sonrío cuando escucho al expresidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, que también fue ministro de Finanzas, y uno de los patrocinadores de los fideicomisos. Y ahora él se anima a decir que baja ejecución. Y yo diría, ¿y ellos que renunciaron a tener la ejecución de la inversión pública, trasladándola a los fideicomisos? O sea, renunció como gobierno a poder ejecutar esos programas de inversión pública y dijo, no, se los voy a pasar a los bancos privados, a que los manejen ellos, esos fideicomisos. Y recuerdo precisamente en el 2021, que estaba yo apoyando a la bancada de Libre en el Congreso Nacional, todas las modificaciones a las disposiciones generales del presupuesto que se hicieron, y todas estaban orientadas a bajar precisamente toda la normativa para el programa de inversión pública que en ese momento, en su mayoría, estaba en manos de fideicomisos en el sistema financiero. Se quitaron lo que son los dictámenes de prioridad de la inversión pública que los otorga la Secretaría de Finanzas. Se bajaron a los mínimos
los requerimientos para poder pagar desembolsos de obras. Entonces yo digo, estas son las personas que ahora nos están hablando de que nosotros no somos eficientes en la gestión de las finanzas públicas. Y con eso de introducción le paso la palabra a la ministra de Finanzas, que sí nos puede hablar de responsabilidad en el manejo de la gestión fiscal. Pero solo permítame que pase por aquí para yo darle ahí. Con gusto, y que aquí hay que apoyar en todo sentido. No, pero se lo digo con todo respeto y más como una forma de distensión que otra cosa. Hace algunos días me llamó la ministra de Finanzas, porque Ramón Savillón, exsecretario de Seguridad, me dice, ¿cómo pueden criticar mi gestión si no he recibido ni un lempira de los 1.000 millones que me prometieron para el estado de excepción? Estamos trabajando con las uñas. El dinero que nos ha llegado simplemente es para pagar deudas que teníamos anteriormente. Me llamó la ministra de Finanzas y me dijo, no es posible eso, dice. Que hay una pobre ejecución es otra cosa, pero en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, asignados para la Secretaría de Seguridad, 9.000 millones, hay 1.000 millones para la DIPANCO. ¿Cómo puede ser posible que estén diciendo que no tienen fondos asignados? Le repregunto, ¿será que él cree que fuera de esos 9.000 millones y de esos 1.000 millones en específico para la DIPANCO, con el estado de excepción que no estaba previsto, él esperaría unos 1.000 millones adicionales? Y también le dije, y hay otros ministerios que están reclamando que usted no les está haciendo las transferencias y que mucho de la falta de ejecución o los pobres resultados se debe precisamente a eso. Y ella me dio su respuesta. Y qué mejor que hoy en público, ya que estamos hablando de un tema que está criticando sobre todo la oposición, baja ejecución presupuestaria, ella nos explique y después le vamos a entrar de lleno a lo del fondo. Bueno, gracias Renato. Está un poco complejo los distintos temas que se han planteado aquí. Yo creo que debemos comenzar por ordenarnos. Lo primero es que la pregunta está referida exclusivamente al tema del Fondo Monetario Internacional. No, eso está claro, está claro. La intervención del ministro está referida con un supremo cinismo a la ejecución del presupuesto. Pero dentro de su planteamiento de entrada, usted le ha dicho a José Luis, vamos a hablar de la economía, aunque usted es un militante o directivo del Partido Liberal, no hablemos no es la política, hoy vamos a hablar de economía. Es que la economía es un tema político y la política lleva aparejada a la economía, pero también ha dicho usted acá, hay asuntos pendientes que resolver, el tema de empleo. Y se ha dicho sobre el presupuesto, hay una gran historia. Entonces yo creo que dentro de los distintos temas hay que aprovechar el tiempo, solo tenemos una hora para hablarlos y yo quisiera referirme a ellos Pero usted me criticó, entonces yo voy a decir algo estrictamente periodístico. A esta hora está la mayor parte de gente en la casa, las mamás están cocinando, entonces yo hago un abanico de temáticas para decirle vamos a hablar de esto, de lo otro, de aquello. Y está muy bien. Sí, por y eso sobre eso... No, o sea, no hay desorden, lo que y hay sobre eso... la intención de que la gente se quede con nosotros y sobre viéndolo. Eso me voy a pronunciar. Excelente. Pero por supuesto, hablar de todos estos temas requiere obligadamente poner un marco estructural. Sin marco estructural, una discusión y un debate de este nivel, como usted lo ha planteado, creo que no tiene sentido. Y el marco estructural pasa por la caracterización del país, por la caracterización de nuestra sociedad, por la caracterización de nuestro gobierno, por la caracterización del Estado mismo. Realmente, dos elementos fundamentales. Uno, la dependencia y dos, la desigualdad. Sobre la dependencia y sobre la desigualdad descansa el resto de temas. Y luego vamos al Fondo Monetario Internacional y la prudencia que manifiesta en el informe del artículo 4. Comenzando, ¿en qué sentido? El fondo viene en 2023
y hace revisión de todas nuestras cifras en la gran apertura del gobierno para que se lleve adelante el artículo 4 y revise sin ninguna restricción todas nuestras cuentas. Y eso es fundamental. Dentro de toda esa revisión que hace el fondo del artículo 4, que no lo hacía desde el año 2019, no evalúa únicamente temas presupuestarios, evalúa en general la política fiscal y se ha referido en el documento a la política fiscal, la que dice que debe ser prudente y a la que yo le dije, lo fundamental no solo es la prudencia, sino que no sea de ladrones. ¿Y por qué digo que no sea de ladrones? Pues precisamente porque venimos de la era, de la etapa de la corrupción público-privada en niveles escandalosos. No solo es el tema de fideicomisos que se trae aquí nuevamente y no solo es la ejecución vinculada con el presupuesto del tema de fideicomisos y devolver los fondos a la caja única del Tesoro. O sea, Finanzas estaba totalmente abandonada. Los recursos se manejaban en 80 bolsas, en 100 bolsas, en 200 bolsas y lo manejaban 200 comités, no lo manejaba la Secretaría de Finanzas. Entonces estamos hablando de prudencia, estamos hablando de transparencia y estamos hablando de honradez. De eso no puede hablar el exministro y él sabe por qué no puede hablar de eso. No solo se trata de los fideicomisos, también se trata de un presupuesto, y estoy hablando de política fiscal como primer elemento que incorpora el Fondo Monetario en su artículo 4. Se trata de que en este país abrieron una ventanilla que le denominaron coalianza para otorgar 9 asociaciones público-privadas que son 9 asociaciones de la corrupción. Y esas 9 asociaciones de la corrupción manejaron más de 50.000 millones de lempiras. Entonces, ¿de qué presupuesto me está hablando el exministro? Del presupuesto que manejaron durante los 12 años de la dictadura, en donde un gran pedazo se lo dieron a las alianzas público-privadas, en donde otro gran pedazo se lo dieron a los fideicomisos y en donde dejaron a la Secretaría de Finanzas, al Estado de Honduras, al responsable, al garante, únicamente manejando el pago de sueldos y salarios y el pago de la deuda pública que la elevaron de 3.000 millones a 20.000 millones. ¿Con qué moral y con qué ética se habla de esos temas? 3 cosas estamos haciendo nosotros concretamente desde la visión presupuestal. La primera, pagando los sueldos y salarios a tiempo y además reconociendo a todos los empleados de la administración pública el salario mínimo. Pagando los sueldos y salarios a tiempo. La segunda, pagando las obligaciones de deuda a tiempo. Y la tercera, tenemos una inversión pública que supera en 115% lo que se tuvo en años anteriores. Y cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de inversión de capital, inversión en infraestructura y también de inversión social. Estamos hablando de la atención a través de los subsidios a los combustibles, al gas LPG, a la energía, beneficiando directamente con un programa social que el propio fondo ha reconocido y además haciéndolo de manera independiente, de manera soberana, reconociendo nuestro compromiso frente a la sociedad. Y ahora voy a pasar a esa ejecución. Pero solo permítame una repregunta ahí. Solo permítame una repregunta. Solo permítame una repregunta. Afirma este sector de la oposición, que lo reprochable es que hasta hace unas 2 semanas apenas tenían un 16-17% de ejecución presupuestaria. Y esto es lo que yo he venido escuchando en los últimos días de algunos sectores que critican la pobre ejecución presupuestaria. Hace unos meses, dicen, Rixi tenía un colchón de 46.000 millones de lempiras. Hace unas 3-4 semanas tenía como 22.000 millones de lempiras. Que la gente se queja que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay aquello. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no ejecutan el presupuesto? ¿Por qué tan bajo a esta altura del año? Esa es la pregunta y lo que está en el ambiente. Claro, y
tenga usted la absoluta seguridad que en el tema de inversión y en general vamos a alcanzar la ejecución del presupuesto deseada. Y la ejecución del presupuesto no quiere decir que vamos a alcanzar el 100. Es un presupuesto, uno proyecta lo que va a ejecutar. Y por supuesto no vamos a discutir acá las dificultades que tenemos y no me quiero perder del tema en el sentido de la pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, porque lo primero es la política fiscal. Lo segundo es la política monetaria y cambiaria, a lo que se refirió el Fondo Monetario Internacional. Lo tercero es el sector energía. Lo cuarto es el Estado y todos los procesos de transparencia. Y lo quinto es la resiliencia climática. Esos son los 5 temas que el Fondo Monetario ha tocado en relación con el artículo 4. Por supuesto, cada uno de esos temas tiene varias aristas y solo estamos acá refiriéndonos a la parte de la ejecución del presupuesto. Vamos a alcanzar la ejecución del presupuesto. Yo espero que todas las instituciones puedan llegar a final del año entre el 78 y el 80% de ejecución. Y de cifras podemos hablar todos los días. O sea, si vemos la ejecución del presupuesto hasta el día de ayer, debe andar en un 33%, el global. Y normalmente el primer semestre e históricamente el primer semestre las ejecuciones presupuestarias son más bajas porque tienen lugar todos los procesos de licitación, todos los procesos de contratación de bienes y servicios. Entonces cada secretaría tiene sus obstáculos, digámoslo así, legales para ir a la ejecución del presupuesto, pero vamos a alcanzar la ejecución deseada y sobre todo estamos atendiendo la agenda social y estamos atendiendo el pago de la deuda y el pago de los salarios. No solo vamos a hablar de esto. Y voy a terminar en esto, porque es muy importante, ya que usted habló de cifras determinadas. La inversión pública, la inversión del Estado, es apenas el 3% del PIB. O sea, no hay sociedad. Y por eso quise encuadrar al principio. Desigualdad y dependencia. Esa es la parte estructural que debemos meterla en el debate. Porque la inversión del Estado es apenas del 3%. La generación de empleo del Estado es bajísima. O sea, el empleo, la generación de empleo se da en el sector privado. Las inversiones se dan en el sector privado que esté consciente de cuál es la situación del país, porque la desigualdad se paga. La otra cara de la desigualdad es toda la temática que usted ha abordado. Pero ustedes como gobierno manejan en el presupuesto nacional más del 50% del PIB de Honduras. Buena parte de la riqueza de ese país, del país nuestro de Honduras, está ahí concentrado en el presupuesto de ustedes. Entonces la gente tiene derecho a exigir. Por ejemplo, y aquí voy a terminar, porque yo sé que en el fondo las he invitado para hablar del tema del Fondo Monetario Internacional. Es decir, yo estoy seguro que esas licitaciones de los medicamentos, si las están haciendo este año, son para el próximo año. Debieron hacer el año pasado para que estén este año. Entonces, ¿dónde quiero resumir yo esto? Es la expresión de la gente que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay aquello, y las críticas entonces vienen. Pero ¿cómo es que no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, si ahí tienen dinero en el presupuesto? Esas cositas así sencillas para que la gente quede clara por qué. Y yo quisiera opinar sobre ese tema. Pero el punto es que hay un ministro de salud y hay toda una red de salud, y yo creo que lo meritorio y lo respetable es que con el ministro de salud se discuta y se debata ese tema. Sí me voy a referir al del ministro de seguridad porque efectivamente yo llamé para aclarar cuánto es lo que tiene el Ministerio de Seguridad en su presupuesto. No tiene 9,000 millones. El Poder Ejecutivo, la presidenta, en el Consejo de Ministros, cuando se aprobó el presupuesto, lo mandó al Congreso y en el Congreso fue aprobado. Son 10,000 millones de presupuesto de la Secretaría de Seguridad, de los cuales
1.000 millones son para la Dipanco, para todo el tema de maras y pandillas. De esos 1.000 millones, creo que le di un dato del 7% de ejecución presupuestaria. De ejecución presupuestaria. Pobre ejecución presupuestaria. En el caso de los 1.000 millones de la Dipanco es menos, es como el 6.7%, son 67 millones creo los que están ejecutados. Entonces, ¿qué le dice eso? ¿Por qué tuvo la presidenta que asumir ella directamente el control y la dirección en el tema seguridad? ¿Qué le dice eso? El presupuesto está aprobado, es vigente y está asignado a la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué razones no se había ejecutado? Y no es que usted se lo limita. No tengo forma de cómo limitarlo. Ellos tienen la disponibilidad de su presupuesto y si se trata de un programa solo de ejecución, podemos demostrar uno a uno las secretarías de Estado y su ejecución, especialmente en el caso de seguridad. Voy a repetir, la presidenta de la República, con su determinación y su criterio, tuvo que asumir el tema de seguridad, porque han pasado tantos meses y no se había hecho ni siquiera un registro de la calidad de los registros que se están haciendo en este momento y que ya todos conocemos los resultados. El narcotráfico y el crimen organizado incrustado en las penitenciarías y además con armamentos que superan, creo yo, los propios armamentos de las policías. ¿Por qué nada de eso se había hecho? Si se tienen 10.000 millones de presupuesto. Porque la pregunta es qué había detrás entonces del tema de seguridad y por qué no se había actuado. Bueno, pues eso es lo interesante de este programa. Y no solo vamos a hablar de ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que como periodista sé diferenciar lo que en el momento oportuno le está interesando al público. Ya verán cuando vengamos con todas las preguntas del FMI, porque lo que nos interesa saber es cómo van esas negociaciones. La misma queja tenemos en la Secretaría de Educación, que se la planteé en privado. También he escuchado quejas de ahí que no les están soltando el presupuesto y que muchos de los proyectos están paralizados, medio suspendidos, justamente por eso. Vamos a ver. El presupuesto aprobado y vigente está a disposición de cada secretario de Estado. Yo creo que hay dificultades, que hay obstáculos, quizá de carácter administrativo, que van a tener que ir venciendo cada uno de los secretarios de Estado. Nosotros hemos estado apoyando todo el proceso, pero no existe ninguna posibilidad en el flujograma del manejo de los recursos a través del sistema de administración financiera SEAFI, no existe ninguna posibilidad que la Secretaría de Finanzas obstaculice la ejecución del presupuesto. Eso es una falacia. Y además, hasta como el comentario de esos sectores a los que usted se refiere es totalmente malintencionado. Están dolidos, sí. Están dolidos porque sus fuentes de corrupción fueron cerradas a través de los fideicomisos y de las APP. Ahora, están dolidos porque la ejecución y el manejo de los fondos está todo visto al público a través de la Caja Única del Tesoro y de la página de la Secretaría de Finanzas. Están dolidos porque no hay secretos. Están dolidos porque los contratos de la corrupción nos están pagando. Pero el reclamo no es de la oposición. Bueno, en el caso de educación son de algunos sectores afines al partido en el gobierno. Por eso le digo que si vamos a hablar de ejecución, la ejecución tiene distintas formas de valorarla dependiendo de qué secretaría o dependiendo de qué institución, dependiendo de si es administración centralizada o si es administración descentralizada, dependiendo de qué. Ahora bien, el comunicado del Fondo Monetario reitera en una posición muy... Veo un comunicado bastante equilibrado en reconocer logros del gobierno, pero también recomendaciones puntuales que la mayoría de los hondureños tenemos. Y el tema de la caja única, yo particularmente veo en muchos países que la caja única funcionan bien, pero bien fortalecidas, con capacidad. Y lógicamente es un proceso de ir desarrollando la RICSI, y yo entiendo claramente eso. Ahora, el fondo dice, el refuerzo de la cuenta única de tesorería, mejorada en la gestión financiera pública y modernización del marco de contratación pública. Entonces, aquí lo que dice es, simple y sencillamente,
agilicemos este proceso, porque efectivamente el presupuesto no se está ejecutando a los niveles de una necesidad de los diferentes sectores prioritarios como seguridad, educación, salud e infraestructura. Es un tema que preocupa, porque no es una respuesta filosófica, un marco estructural, es una realidad que estamos viviendo los hondureños. Bueno, tal vez nosotros no lo sentimos, pero la mayoría de los sectores sí. Recordemos que, como bien decía Renato, el presupuesto de la República invertido en una manera dinámica tiene un efecto que se derrama en toda la economía del país. Y eso es lo que la gente está demandando, más allá del objetivo de cada una de las secretarías. ¿Dónde están los obstáculos? Eso es lo que creo que debemos de buscar. ¿Dónde están los obstáculos para una mejor ejecución? Porque estar hablando... Dejémosla. Estar hablando de los fideicomisos... Si vamos a hablar de política fiscal... Y dentro de la política fiscal lo que vamos a tocar es el presupuesto, entonces hablemos del presupuesto y de su ejecución. El informe del Fondo Monetario en la revisión del artículo 4, que reitero, el artículo 4 implica la apertura para la revisión de todos los números y por eso su informe completo de 5 ámbitos, pero dentro de esos 5 ámbitos, la política fiscal, que es el primero, tiene... ¿Qué elementos, qué componentes incorpora el fondo en la evaluación? El primer componente que incorpora, o dentro de los componentes incorpora la ley de contratación del Estado, incorpora los fideicomisos, incorpora la caja única del Tesoro, incorpora las nuevas fuentes de financiamiento. Dice el fondo, es importante que hayan nuevas fuentes de financiamiento. ¿Y está refiriéndose a qué? Al posible acuerdo que seguimos nosotros en trabajo para alcanzarlo, pero también se está refiriendo a otras opciones como la del Banco de la Corporación Andina de Fomento. Entonces, el fondo en política fiscal aborda al menos 8 temas, no únicamente la ejecución presupuestaria. Y yo entiendo que nos queramos referir a la ejecución presupuestaria, porque ahora hay un presupuesto definido, porque ahora hay una caja única del Tesoro que puede ser evaluada. No, antes no se podía hacer eso, porque simplemente eran 100 cajas únicas y cada cajita única a la que nunca se refirieron y la que nunca cuestionaron, porque claro, llevaba contratos corruptos de por medio, por ejemplo, contratos que ahora veo yo que reclaman en forma pública, pero que trascendiendo el periodo presidencial, transgredieron la Constitución porque no fueron ni aprobación del Congreso. Eso no lo puede pagar la Secretaría de Finanzas. No lo puede pagar y no lo vamos a hacer y hemos dejado clara nuestra posición de respeto al primer pilar del Estado de Derecho, que es el principio de legalidad. Okay. Y eso nos debe quedar claro en este ámbito. Y debe quedar claro también que priorizamos la ejecución presupuestaria porque es una de las quejas frecuentes de la gente en este año, cuando yo les decía que mire que voy a tal hospital, no hay esto, que mire que no hay esto, que no hay lo otro. Quiero decir algo, me gusta el programa porque esto es rendición de cuentas. Claro. Esto es rendición de cuentas sin descalificarnos. Claro, hay disensos, pero no nos estamos irrespetando. Me gusta esta rendición de cuentas. Me gusta, por ejemplo, cuando usted dice que la DIPANCO es una de las unidades dentro de la Secretaría de Seguridad que menos ejecución presupuestaria tiene. Bueno, lo está diciendo la Secretaría de Finanzas. La DIPANCO es una de las unidades de la Secretaría de Seguridad que menos ejecución presupuestaria hace. Y ahí está su dinero disponible. Y ahí está su dinero disponible. Y solo para que tenga la idea, mire, esto es el trabajo con el Fondo Monetario. Esto es el acuerdo en proceso de construcción con el Fondo Monetario. Todo lo rojo es nuestra propuesta, porque para nosotros el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasa por nuestra propuesta como gobierno y por nuestra propuesta como país. Y este proceso que tenemos, que tiene 59 cláusulas, de las cuales hemos alcanzado acuerdo en 57, quedando únicamente 2, es fundamental para continuar en ese marco de respeto a ¿qué?
a la política de Estado que conduce nuestra presidenta y especialmente a la atención a los sectores sociales a través de En el esa siguiente inversión. segmento vamos a profundizar eso y tendrá la participación que requiera, todo lo que quiera, la presidenta del Banco Central. Así es que no es por asuntos de dinero. Si hay ineficiencia en la Secretaría de Seguridad, lo está diciendo la Secretaría de Finanzas, no es por falta de dinero, sino por falta de ejecución presupuestaria. Lo otro, ¿qué es lo que ha dicho hoy? Y uno lo entiende. Ese asunto de si no hay medicinas, si no hicieron las licitaciones el año pasado y hoy estamos pagando las consecuencias, pregúntenle al ministro de Salud. Creo que tiene toda la razón. No, yo Quien puedo, tiene que dar yo puedo respuestas hablar es el del ministro tema. de Salud. Yo puedo hablar del tema, Renato, porque sé, sé como a nivel interno venimos de manejar todo el control de las medicinas a través de un fideicomiso. Que era buen Entonces, fideicomiso, dicho sea de sé paso. a nivel interno qué es lo que está pasando, pero es contrario a mis propios valores que yo venga aquí a hacer evaluaciones sobre una Secretaría de Salud que tiene un ministro que ha sido, y que lo he visto aquí en varias ocasiones. Claro, es mi amigo, participando. es mi amigo. Y yo Compañero pienso de que ellos instituto. van a alcanzar también una ejecución importante. Y bueno, y lo voy a decir así con claridad, y me está diciendo que si alguien dice que no está facilitando las transferencias del presupuesto asignado a educación, que es una falsedad porque ella no tiene ningún marco legal para obstaculizarle esas transferencias presupuestadas y que fueron aprobadas en el Congreso Nacional. Así entiendo lo que me ha dicho. Vamos a ejecutar el presupuesto. Y yo espero que cada uno de los compañeros de gabinete pueda ir venciendo los obstáculos administrativos que tiene, que es probable que no estén a nivel de la cúpula de cada secretaría o de cada institución o de cada empresa, sino que estén en los mandos intermedios. Recuerde que las instituciones hacen una administración escalonada en donde el ministro está en la cúpula, pues, y él en la parte de abajo tiene todo un sistema Porque administrativo. avanzamos al 7º mes del año, lo mismo pasó el año anterior también, pero se entendía, era el primer año de gobierno. Ya este año la gente no justificará que por falta de gerencia no haya un poco de celeridad, con orden y honradez en la ejecución Solo presupuestaria. estamos hablando de la inversión pública, ¿verdad? Solo estamos hablando del 3% que representa en el PIB la inversión pública del Estado, la inversión pública del gobierno. Sí, porque la mayoría del Y estamos hablando de que Salarios. la ejecución en el tema salarios, Salario y deuda. en el pago de deuda, está, o sea, en el tiempo. Estamos hablando de la inversión pública que no se hace ahora, que no se aplica de dedo, que lleva procesos internos, que lleva evaluaciones, Uno lo entiende, que lleva requisitos. uno lo entiende, pero también hay gerencias para hacer las cosas con honradez y con celeridad, porque si no la gente reclama, y este es un pueblo que reclama ante su falta de recursos por todo cuando va a un hospital y no encuentra lo que quiere, cuando no puede salir de su pueblo porque la calle tiene muchos hoyos, y ya saben ustedes. Vamos a ir a la pausa y ya luego nos concentramos entonces en este asunto del Fondo Monetario Internacional. Atentos porque aquí está la presidenta del Banco Central y la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y hoy me hago acompañar del director de Tu Dato, el programa económico especializado de Televicentro, que se transmite los martes a las 7 de la noche, 8 de la noche, perdón, por TSI, y que está a cargo del economista José Luis Moncada. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión y comentarios a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Algunas instituciones en lo que va del año apenas llegan al 25% de ejecución. Eso es mala administración y presupuestación a corregir. Lo comparte un televidente. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido los avances del gobierno implementando programas sociales para
desacelerar la inflación, como por ejemplo la red solidaria, subsidios a la energía eléctrica y subsidios al transporte y combustible. Comparten más televidentes. Vamos a darle lectura. Buen día, grandes panelistas, expertos en economía. Una consulta para la ministra. ¿Por qué tanto acumulamiento de dinero en arcas del Estado, aproximadamente 42.000 millones de dólares? ¿Por qué la baja ejecución presupuestaria? ¿Será que serán usados hasta el inicio de la campaña política? Muchos hondureños tenemos esas interrogantes. Creo que los 12 años de dictadura no tienen que ver con la baja ejecución del presupuesto actual. Vamos a ver más mensajes. Buenos días, doña Rixi, igual que el gobierno, solo promesas, comparte un televidente. Vamos a ver más mensajes. Entonces, lo que explica la ministra de Finanzas es que los ministros de Estado son incapaces de gestionar sus recursos. Vamos a ver a través de Twitter. Bueno, muchas gracias a todas las personas que hayan compartido su opinión. Estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Hay dos puntos que son los que no han llegado a un acuerdo el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras. ¿Así es verdad, doña Rebeca? ¿Cuáles son esos dos puntos, doña Rebeca? Bueno, antes de entrar en esos dos temas en específico, que como destacaba la ministra, tenemos 60 puntos. 59. Casi, 59 puntos. ¿Acuerdos? 59 puntos, de los cuales 57 estamos pendientes. En dos. En dos. O sea que en 57 sí se han puesto de acuerdo. Y eso significa un trabajo enorme realizado en estas 2 semanas. Hemos estado con la misión de artículo 4 y yo también no me quisiera ir antes de poder entrar en este tema específico, no quisiera que se perdiera de vista qué es lo que el fondo radiografió en estas 2 semanas, porque definitivamente hemos tenido un entorno internacional sumamente complicado, sumamente complicado. Y los diferentes organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese BID, el mismo Fondo Monetario, reconocen los esfuerzos notables, importantes, que ha hecho esta administración desde el 2022. ¿Por qué? Enfrentados a un entorno internacional de multicrisis, conflictos geopolíticos, problemas todavía derivados de la pandemia del COVID-19, interrupción en las cadenas de suministros, problemas de cambio climático, y aún así Honduras es una de las economías que más creció en la región centroamericana. Y eso lo destacó esta misión de artículo 4. Claro, existen desafíos importantes y eso los estamos enfrentando todas las economías del planeta. Menores niveles, menores ritmos de crecimiento económico. Honduras es una economía, por ejemplo, muy conectada a la economía norteamericana y por supuesto que estamos sufriendo esa desaceleración que se observa en la economía norteamericana. El tema de los menores pedidos para la maquila, por supuesto que son temas que nos preocupan, cómo mantenernos a flote en un entorno internacional que pareciera ser, mantiene estos elementos de multicrisis. Ya entrando al programa en sí, hemos nosotros invertido una buena parte de este tiempo precisamente en compartir con el fondo cuál es esa valoración de qué economía estamos hablando. Es una economía que tiene sus propios indicadores, tiene sus fortalezas, tiene sus vulnerabilidades y como ellos mismos lo destacan, tiene realmente en el tema social un desfase pero enorme, gigantesco. Pero ¿qué nos encontramos nosotros? Un alto endeudamiento. ¿Cuál es la primera prioridad dentro de ese presupuesto que hemos estado aquí hablando en la primera parte del programa? ¿Cuál es la primera prioridad? Y eso es lo importante de destacarlo también. Pago de la deuda. Esa es la primera prioridad en ese presupuesto.
¿Y por qué? Precisamente como un gobierno que somos responsables de hacerle frente a esos compromisos. Que estemos en desacuerdo con esa aceleración del endeudamiento que se dio en estos 12 años, pues es cierto. Y sobre todo porque consideramos que ese gran derrame de fondos externos no se fue precisamente a obras, a lo que usted está diciendo en este momento, reclamos que vienen de la población en el sector salud, que fue lo que quedó, una herencia de hospitales chatarra. Y así podemos ir nosotros desgranando una serie de recursos de la inversión pública que fueron financiados con fondos externos y que no fueron utilizados con sabiduría, no fueron utilizados con transparencia. Entonces, eso es algo que se destaca, toda esa situación estructural que vive el país en materia de pobreza, en materia de rezago y encima todos estos choques externos. ¿A dónde estamos entonces con el fondo? En el tema de Banco Central, Monetario y Cambiario, hace 2 meses nosotros retornamos a el proceso de subasta para la asignación de las divisas. Desde el 2017 se comenzó un proceso de traslado, de liberalización del mercado cambiario hacia los agentes económicos, ya previendo una cero participación del Banco Central en el mercado. ¿Y qué fue lo que nos orilló, diría yo, a retornar a este esquema de subasta, que es uno de los temas en los cuales tenemos desencuentros con el Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional plantea que debemos de retornar a este sistema de liberalización del mercado cambiario. Pero ¿cómo podemos nosotros retornar cuando precisamente existen una serie de deficiencias en ese sistema reclamados, no solo valorados por el Banco Central de Honduras, sino que un reclamo de la colectividad, cámaras de comercio, empresas, usuarios individuales, que todo el año pasado y buena parte de estos meses que han transcurrido en el 2023 han pedido la intervención del Banco Central porque no obtienen los recursos. Entonces, en este monitoreo de más de año y medio del comportamiento de este mercado cambiario, nosotros encontramos una concentración en determinados sectores económicos de la divisa, en detrimento de otros sectores, y eso obliga al Banco Central a retomar el sistema de subasta, que fue un sistema que se manejó durante 27 años. Porque las necesitan esas divisas, es para dinamizar sus negocios, que repercuta positivamente en la economía, o es para concentrar divisas. Bueno, definitivamente la divisa tiene que ser, porque la divisa tampoco es ilimitada. La divisa tiene que ser utilizada para mantener esa dinámica de actividad económica, pero de tal manera que haga sentido para todos los sectores y no solo para uno o dos sectores en particular. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el interés de fondo realmente que debe privar en este tipo de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Pues el principal objetivo es que ese acompañamiento del Fondo Monetario venga a fortalecer la dinámica de la economía hondureña, no a debilitar a unos sectores y a favorecer a otros. Eso sería totalmente arbitrario, decir un gobierno que debe de buscar la equidad y debe de buscar el bienestar de la colectividad, adoptar medidas que en la práctica nosotros estamos observando hay problemas, y hay problemas serios, digámoslo, en términos de cómo se venía distribuyendo esas divisas. Pero ¿quiénes son los que generan más divisas y necesitan más divisas? Los exportadores y los importadores. Me encanta y por eso ahí ese señalamiento que yo creo que el Fondo Monetario habla de ampliar la banda para poder realmente llegar a un valor real
del empira frente al dólar y el acceso de los mismos. Lo mencionan claramente, pero los exportadores son los que traen más dólares al país. Eso, en otras palabras. Eso es lo que pensamos y me encanta que usted esté mencionando eso. Es un debate, es un diálogo. Me encanta que usted lo esté mencionando y precisamente venía preparada para poder compartir, no necesariamente por hacer un debate, sino que porque considero que la población hondureña, que la sociedad que ve y escucha este programa debe de estar bien informada para tener esos criterios de fondo. Para ejercer mejor opinión. Exactamente, precisamente. Fíjese que aquí yo les pedí a los técnicos del banco que me prepararan precisamente cuáles son esos sectores que generan más divisa. Usted me dice los exportadores, sí, pero en buena medida es el sector primario, productos primarios, productos tradicionales, los que se exportan. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de café, estoy hablando de banano, estoy hablando de camarones, estoy hablando de palma africana, entre otros, y en menor proporción tenemos todo el tema de la maquila. Entonces, pero cuando nos vamos a qué sectores son los que reciben la divisa, el 70% de esa divisa va al sector terciario y fundamentalmente a la actividad comercial que no genera divisas, sino que es demandante de divisas. Entonces, ¿de dónde vienen esas divisas? Vienen de esas exportaciones fundamentalmente de productos tradicionales. De los migrantes. Y café, en bananos. segundo lugar, y ahorita el que está sosteniendo realmente el mercado cambiario son las remesas. Esos son los que están, esos son los verdaderos héroes anónimos que sostienen buena parte de la dinámica económica de este país. Los migrantes, estos son los que mantienen flujos constantes de divisas. Entonces, por un tecnicismo, yo puedo obviar esto. No lo puedo obviar por un tecnicismo. Y esos son los temas que nosotros compartimos con el fondo. Y además le quiero adicionar algo. Nosotros les hemos dicho a ellos, en 27 años que funcionó la subasta, ustedes no tuvieron ningún problema en sentarse con nosotros y tener programas. No tuvieron ningún problema. Entonces, definitivamente queremos un programa, pero queremos un programa que sea equilibrado y que tome en consideración de qué realidad se trata. Aquí no podemos nosotros medirnos con parámetros de las economías más desarrolladas. Y yo les ponía a ellos ese ejemplo. Yo trabajé en un programa del Banco Mundial de Salud y Nutrición y entonces teníamos problemas porque la tabla de peso y talla que querían ellos que utilizáramos era la de los niños y las niñas de los países desarrollados que no tienen nada que ver con los niños y las niñas de Honduras. Entonces, ¿por qué no buscar parámetros comparativos con realidades, con economías que hagan más sentido para las nuestras? Quiero que me haga un favor. De eso se trata. Quiero que me haga un favor, porque creo que se le está comprendiendo muy bien y lo ejemplificó. Sector primario, café, son los que más exportan y fuera de las remesas que nos vienen de los compatriotas en el exterior, estos son los que nos producen más divisas, pero vienen a un sector que las acapara más, que es el terciario. Explíquele al hondureño común quiénes componen ese sector terciario, que son los que están pidiendo más divisas. Bueno, fundamentalmente es la actividad comercial. Y eso tiene algo que ver, están otros sectores también, telecomunicaciones, por supuesto que sí. Es el tema también de importaciones, no digo que todo el comercio también es puro consumo, estamos también asignando divisas para lo que es también importación de medicamentos, de insumos agrícolas, materias primas para la actividad industrial. Entonces, también se reciben. Pero están limitando las divisas para este sector terciario que importa para que consumamos los hondureños. Aquí ¿Cómo están haciendo para que tampoco esta actividad se paralice? No se está limitando ninguna actividad. Simple y sencillamente se está haciendo una distribución de la divisa
para todos con en limitación de forma monto, ¿verdad? equitativa. Y fíjese que solo para compararles lo que estaba pasando antes de que aplicáramos el mecanismo de subasta, que por cierto la directora ejecutiva de la IVA ha reconocido que es un excelente mecanismo para asignar la divisa, porque es equitativo y también es transparente. Entonces, con algunos ajustes para ciertos sectores, ¿qué es lo que demanda? Con algunos ajustes, y precisamente eso es lo que hemos debatido con el Fondo Monetario Internacional, cómo perfeccionar más bien un mecanismo que haga sentido para todos. Para un cambio de modelo que hubo. Que haga sentido, pero ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros? Y solo es para efectos comparativos. Mire, antes, en el mecanismo anterior, vigente hasta antes de Semana Santa, ¿qué era lo que estábamos viendo nosotros? Una concentración. Entonces, la concentración en determinados segmentos de los demandantes. El 70% de la divisa estaba asignada en los estratos superiores a los $500,000 demandantes que pueden ir al mercado de $500,000 para arriba, hasta 1,000,000. Entonces, ese segmento estaba absorbiendo el 70% de la divisa. Entonces, ¿qué pasaba con los otros? Con otros sectores, pequeños productores, microempresarios, personas de a pie, como usted y yo, no encontrábamos la divisa o la recibíamos definitivamente con mucha postergación a nuestro requerimiento. Entonces, mediante la aplicación de la subasta, hemos democratizado esa distribución que es importante, porque nosotros tenemos aquí actividades, vaya, en ese sector agrícola, agroindustrial. Yo recibía llamadas me reuní con todas las cámaras de comercio, me reuní con asociaciones de productores. Los agroindustriales no estamos recibiendo ni $50,000 en el mercado. Entonces, si bien es cierto, todavía pueden haber mayores demandas, mayores solicitudes de divisa, pero ¿qué es lo que ha logrado la subasta? Una mejor distribución entre todos los sectores. Un elemento, creo yo, que es importante. Es fundamental. Yo creo que es un elemento que no se nos puede pasar por alto en la parte ya de la política que corresponde al banco y la discusión que hemos tenido con el fondo. Y es el hecho de que en este país todo fue sometido a procesos de privatización. Es que se privatizó el dinero de la caja única, ¿verdad? Pero también se privatizó el manejo de la divisa. Y el manejo de la divisa se pasó a la banca privada completamente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado y cuál es la política? Y me satisface que la presidenta del Banco Central habla de democratización frente a las quejas producto de todas las reuniones y las intervenciones que tuvo el Banco Central. Lo que ha hecho el Banco Central, lo que ha hecho el Estado es intervenir, y no de gusto, y hay un elemento que me gustaría destacarlo, y es el elemento del arbitraje, que es lo que realmente estaba pasando con la divisa que estaba en los bancos. ¿A quién y cómo se estaba asignando? ¿Y por qué las quejas de personas, de grupos, de sectores que no estaban teniendo acceso a la divisa? Y a mí me gustaría que se refirieran, y especialmente José Luis Moncada, que estuvo en la Comisión de Banca y Seguro. ¿Qué hace la Comisión de Banca y Seguro frente a distorsiones que lindan con acaparamiento en los temas como el arbitraje? ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo se regula eso cuando la divisa está privatizada y empiezan a adquirirla sectores que no la necesitan, comprando dinero para sacarlo del país, comprando dólares para sacarlo del país? ¿Ha sucedido eso? Que expliquen el arbitraje, en qué consiste, porque esa es una distorsión del propio mercado, es una distorsión de la economía en la que están vinculados sectores que tienen mucho poder en este país. No solo ha existido, sino que precisamente como parte de esos 59 numerales que tenemos ahí, nosotros en esta gestión de negociación con el Fondo Monetario Internacional queda explícito
el tema del arbitraje. Miren qué interesante lo que están planteando. Miren qué interesante lo que están planteando. Que hay gente en Honduras que compra divisas, pero no es para importar. Compra divisas para mandar ese dinero, esa moneda verde a bancos en el exterior. Bajo el libre mercado. Y para nos su deja propio sin provecho. moneda. Ahora, he leído también, y por eso tengo el deber de preguntárselos. He leído también el riesgo de que ustedes distribuyan esos dólares en función de empresarios simpatizantes de la causa política. Ya lo leí en algún medio que no lo recuerdo en este momento, si no, dijera en qué medio, ya lo leí. ¿Qué me dice la presidenta del Banco Central de estos comentarios? Favoritismo. Sobre favoritismos en función de afinidades políticas. Ahora, Renato, antes de no, que responda, no ha respondido. Se lo voy a responder precisamente con las declaraciones de la directora ejecutiva de la IVA, la representante de todo el sistema financiero nacional. Se lo voy a responder de esa manera. Dice, hay una revisión muy ética del Banco Central para que realmente compremos lo que necesitamos. Lo más importante es que hay confianza en el sistema bancario. Nos estamos moviendo en la dirección correcta. Lo primero es respaldar nuestra moneda, que también eso es importante. Nosotros no podemos definitivamente apoyar maniobras especulativas que vengan a debilitar nuestra moneda. Entonces, de eso es lo que se trata, de que es una responsabilidad de nosotros como una institución del Estado asegurarnos que un insumo estratégico para la actividad económica y también para el bienestar de la población, pero de todos los niveles, pueda ser utilizada de la mejor forma. Pues este es uno de los puntos donde hay discrepancias entre el gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Ya están escuchando a la presidenta del Banco Central de Honduras, a la secretaria de Finanzas. No vamos a retroceder, podríamos hacer ajustes sí, pero no vamos a volver a la liberalización del mercado cambiario. Nos encargaremos de distribuir los dólares en función de las necesidades del aparato productivo hondureño. No, y perdón, tengo algo que no lo puedo, discúlpenme la interrupción, pero no lo puedo obviar. La subasta funciona precisamente con el mismo sistema financiero. ¿Quiénes son? Nosotros no seleccionamos los clientes. Nosotros no le decimos, mire usted, supuesto, así como usted me lo quiere insinuar, supuesto simpatizante. No soy yo. Pero aclaremos las cosas, doña Rebeca, para que no quede ese saborcito en la gente. Lo leí y se lo trasladé. Las posturas de los clientes, de todos los clientes que a diario llegan al Banco Central, a la subasta, llegan canalizadas por todo el sistema financiero. Ellos son las que las envían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La subasta hace una distribución equitativa. Ok, si tenemos esta cantidad de divisa en el día, entonces se promedia entre todos, entre todas esas posturas que llegaron. Llámese las que llegan por montos superiores al $1.000.000 o las que llegan por 50,000, inclusive las que llegan por menos de 10,000, esas las asigna directamente el sistema financiero nacional. Entonces, eso es lo que hace. Ahí no hay ninguna forma, son los mismos bancos los que después reciben la divisa de la subasta, claro, y en las cuentas de Ahora, Renato, yo quisiera aportar algo porque... Tengo que ir a una pausa comercial y ya luego vamos con José Luis. Es muy difícil mantener
a José Luis Moncada estrictamente en el plano de moderador de un programa, porque es un joven muy inteligente que ha sido presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y aquí Rixi lo desafió a que respondiera por qué la Comisión Nacional de Bancas y Seguros tolera estas distorsiones del mercado cambiario, por ejemplo, en permitir que haya gente que acapare dólares que nos envían nuestros compatriotas que se van huyendo del país, dólares que se hacen con el cultivo del café y las exportaciones banano, y que acaparen esos dólares para enviarlos a sus cuentas personales en los bancos y no para dinamizar la economía o especular con esa moneda. No invierten y por eso lo quieren privatizado. En la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuando tú estuviste ahí como presidente, ¿lograste detectar esto, José Luis? Lo que pasa es que esa no es una función de la comisión. Recordemos que el sector financiero también está supervisado por el Banco Central en política monetaria y cambiaria, donde se tiene que definir. Ahora bien, yo lo que no quiero, y creo que el público debe entender, que no es estatizar o privatizar la política cambiaria, como lo planteaba Rixi. Simple y sencillamente son modelos. Y nosotros encontramos modelos de libre cambio en países totalmente con ideologías iguales o parecidas a la nuestra. Entonces, eso tiene que ver más con políticas económicas y no con políticas filosóficas, políticas estrictamente la palabra, porque así lo está planteando la ministra y yo creo que no es así. El dinero es economía, vámonos pues, a la economía es política. Vámonos a la pues. economía, sí, pero bajo esa línea sí. No es que se maneja Aquí el serio. argumento Se privatizó el agua, se privatizó la energía, se Entonces, privatizaron y la las estatización es lo mejor. telecomunicaciones. Se La privatizó estatización es lo todo, mejor. pues. Mire el resultado del ENE y mire el resultado de un montón de La ENE está instituciones, privatizada. estados. Le recuerdo que la ENE está privatizada. En parte, este algunas gobierno el año pasado, a través de la ley de energía, En algunas cosas está estatizada. rescató parte de la ENE. El 70% de la generación de energía más, el 76% está privatizada. Y lo hizo el presidente Pues, Zelaya en el 2007 cuando aprobó la ley. Nosotros en el Recuerde eso. En el Fue el presidente 2007, Zelaya. en el 2007 Que se lo hizo bien impulsó hecho. Va, dejémonos hablar. Lo hizo bien. la generación de No estoy renovables. criticándolo, más bien. Entonces, Aprobó una ley interesante. Solo usted está ve recordando, cómo solo está hablar de la recordando. Solo estoy economía. recordando. Bueno, ¿cuál es el hablar otro de la punto en el que hay política. disenso? Porque son de 59 ítems, 57 acuerdos y 2 que no. Y este es uno, la liberalización del mercado cambiario que propone el fondo y el rechazo del gobierno a esa liberalización, es decir, volver a lo que teníamos no es malo. por la mala distribución. Por la mala distribución que se hacía, por las distorsiones que producía. ¿Cuál es el otro punto, doña Rebeca, que lo vamos a abordar después de la pausa? El otro punto del disenso. El otro punto tiene que ver con la parte Pero de solo que le pido a usted finanzas. que me lo diga cuál es. Es el financiamiento del Banco Central, el financiamiento monetario del Banco Central en situaciones que establece nuestra ley del Banco ese- Central. Eso es la ese- Reserva Internacional. Ese punto es clave, ese punto es clave. Ese punto es muy importante. Después de la pausa aquí, en Frente a Frente con la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, el director de Tu Dato, que se transmite a las 8 de la noche por TCI, José Luis Moncada y su servidor. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Continuamos con la lectura de su opinión a través de nuestro WhatsApp. Buenos días, la divisa está limitada. Si uno solicita $50,000, nos entregan solamente 20 o 25,000 dólares. Eso limita la exportación porque para completar el pago de un pedido usted necesita solicitar la divisa 2 o 3 veces y completar los dólares para pagar. Y a pesar de más de 5,000 millones de dólares, comparten televidente, en remesas, en la balanza de pagos en cuenta corriente, incluidas las donaciones, siempre queda esa tendencia del endeudamiento que no depende de la presidencia del Estado, depende del TLC, Tratado de Libre Comercio mal negociado. Más mensajes, damos lectura.
Vamos a ver a través de Twitter, José Bermúdez comparte, el Fondo Monetario dio el visto bueno de la Ley de Justicia Tributaria. Hay que reconocer que el actual gobierno volvió a recuperar esa confianza, algo que en el pasado perdimos. Y sí, los retos sociales se han abordado en nuestro país, esto permitiendo el desarrollo y ayudas. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, el otro puntito en el que hay disensos, ya nos dijeron el primero, es en los préstamos que el gobierno se hace de las reservas internacionales. Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ¿a cuánto ascienden estos préstamos, abogada Moncada? Los préstamos con sí, del Banco Central al gobierno. Hemos hecho uso de los derechos especiales de giro y también de los $1.000 millones para inversión y luego los derechos especiales de ¿El fondo no está muy de acuerdo con estas políticas? Bueno, es que ese es el otro punto. El otro punto en el que la misión, que por cierto creo yo que debemos destacar, ha sido una misión, al igual que la misión anterior, con un equipo de altísimo nivel y muy bien direccionada, y como antes decía la presidenta del banco, las discusiones han sido de mucha altura, han sido intensas y han tenido una diferencia que yo creo que vale la pena compartirla con ustedes, con la gente que ve y escucha. Y es que nosotros no tenemos secretos en la discusión. El equipo de finanzas dice que antes las negociaciones del fondo, cuando iba a entrar el Banco Central, sacaban a todo finanzas del proceso. Nosotros nos hemos mantenido como equipo, tanto el del Banco Central como el de finanzas. Y no solo eso, una parte del proceso es técnico y de revisión de números, pero la parte de revisión del documento hemos estado de principio a fin, todo el gabinete económico, de principio a fin, desde la letra A hasta la Z, revisando cada una de las cláusulas. En relación con la cláusula del financiamiento monetario, nuestra posición frente a ellos ha sido clara, en el sentido de no vamos a ceder nuestra soberanía. No vamos a debilitar ni a flexibilizar los artículos establecidos en la ley del Banco Central. La ley del Banco Central permite, la ley del Banco Central da permisos, habilita a los financiamientos en situaciones de emergencia previamente declaradas. Entonces, un acuerdo con el fondo no puede estar por encima de esa normativa. Y ahí hemos mantenido firme nuestro criterio en el sentido de que, como dije antes, en este país todo se privatizó y, bueno, el dinero no es la excepción. Y toda esa privatización, ¿cuáles son los resultados que tenemos de todo ese proceso? Son los que yo le decía, de desigualdad. ¿Y cuál es la contracara de la desigualdad? Pues todo lo que tenemos del otro lado, pues, la pobreza, la violencia, la migración. Entonces, si durante 100 años se ha mantenido este proceso, o si durante las últimas 5 décadas se ha mantenido este proceso sin resultados tangibles en beneficio del pueblo, a cuenta de que nosotros vamos a ceder disposiciones de la ley del Banco Central para decir en una cláusula que asumimos un compromiso que consideramos que vulnera, que trasciende la normativa del Banco Central. Yo siempre me he preguntado si esos préstamos de los derechos especiales de giro que se hace el gobierno o los gobiernos de la República tienen que pagarse. La misma ley lo dice, que tienen que volver de donde lo sacó el gobierno. Le voy a decir lo hacen los gobiernos de Honduras. Todo lo paga el Estado y todo lo pagan los pueblos. Y si no, que lo diga también José Luis y la presidenta del Banco Central. Cuando para controlar la inflación se esteriliza dinero y se saca la liquidez de la banca, ¿quién paga esa liquidez? Al final, como pérdidas cuasi fiscales.
también las paga Finanzas, también las paga el pueblo hondureño, del mismo cuero las correas. Ahora, pero no corremos un riesgo. Lo que pasa es que de esos temas no se habla, porque esos temas tienen que ver con otro componente, el componente privado. Pero yo creo que es tiempo, y voy a volver a usar la palabra que usó la presidenta del banco, en cuanto a la democratización y sobre todo la transparencia del dinero, la transparencia del uso de los recursos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este gobierno, que frente a la privatización al 100, ha puesto recursos en Banadesa, ha puesto recursos en Banprovi, que es una cantidad, no la que quisiéramos, pero ha puesto recursos ahí para acceso a vivienda y para producir en el campo a intereses bajos, porque los intereses de la banca son altísimos y no todo el mundo tiene acceso a ello? Entonces, ese poquito dinero que está puesto ahí como parte de la política social, a eso se suma la posibilidad del financiamiento monetario que nosotros hemos dicho vamos a hacerlo si toca en el marco de la ley. Pero mi pregunta va encaminada desde la lógica que me permite la experiencia acumulada en 43 años de ejercer periodismo. ¿No se corre el riesgo de limitar o reducir en demasía esas reservas cuando se está haciendo préstamos continuos los gobiernos? Y miren que mi preocupación no es porque lo está haciendo el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, no, si en el pasado sé que lo hicieron. Yo le respondo. Es decir, que nos digan, no, suficiente 3.5 meses de importaciones, reserva para 3.5 meses de importación. Yo le respondo. Entonces, me genera un poquito de preocupación que se abuse de ello y nos quedemos sin reservas para importar hasta las cosas más elementales. Primero, no se preocupe. Pero es válida la preocupación. Pero es que lo que sí debería ser válido es la especulación, es el arbitraje. Es que hayan quienes estén sacando dólares. No. Sin, no mezclemos uno y lo otro. Bueno, no respondió a la demanda que le hacía a ella. Claro que es preocupación. Pero yo le pregunto. ¿Por qué le digo que no se debe preocupar? No se debe preocupar por una razón fundamental. Y es el manejo responsable, el manejo con austeridad que se está haciendo de las finanzas del Estado. Y voy a repetir lo que dije en el primer segmento. Claro que a muchos les incomoda vernos al frente de la Secretaría de Finanzas, porque no tienen los contratos de la corrupción público-privada, porque no van a imponer qué cantidad de bonos y en qué porcentaje se van a negociar. Nosotros el año pasado, por ejemplo, colocamos bonos únicamente en los institutos de previsión. Este año tenemos una planificación y tenemos una autorización en el presupuesto para la colocación de bonos en el mercado, pero nosotros no recurrimos con las políticas que se recurrió hace 12 años, con los bonos altísimamente costosos y en el mercado internacional. Entonces, ¿por qué debe alejar preocupación? Porque cualquier financiamiento, sea con la banca multilateral, sea con la banca privada a través de la colocación de bonos, o sea con la banca del propio Estado, con el Banco Central, uno, con responsabilidad, con legalidad dentro de los parámetros que corresponde, ¿verdad? Y sobre todo cumpliendo a cabalidad cada una de esas obligaciones. Entonces, no estamos dispuestos, y eso lo hemos hablado claramente, aunque manifestemos nuestra buena voluntad de hacer todo el proceso con responsabilidad, no nos vamos a poner una soga al cuello diciendo no nos comprometemos a no hacer tipo de financiamiento monetario, sobre todo porque están permitidos en la ley del Banco Central. Ahora, Renato, me gustaría agregar algo adicional de lo que pareciera ser que se habla muy poco, ¿verdad?, cuando hablamos de estos temas y de estos financiamientos, que es el alto endeudamiento del país. Es la primera prioridad dentro de los presupuestos. Entonces, el financiamiento externo se paga en divisas y esas divisas entonces son parte de las reservas, pero ese es un pago inevitable, ineludible que debe de hacerse de esos recursos. Y ese financiamiento que otorgó el Banco Central de Honduras precisamente reúne todos los requisitos porque, mire, a la fecha
se han pagado por servicio de deuda externa 524.1 millones de dólares. ¿Desde que ustedes asumieron la rienda de esto? No, desde que nosotros asumimos el año pasado se han pagado casi 1.200 millones de dólares público en general, escuche esto. Al Banco Central. 1.200 millones de dólares de divisas se han ido para el servicio de deuda que tiene que hacer frente la Secretaría de Finanzas. Pero también se ha ido para apoyar precisamente ese mercado de divisas. También nosotros hemos invertido buena parte de las divisas, aproximadamente este año 324 millones, para atender la importación de combustible, esa mayor demanda de importación de combustible que también se requiere por la mayor generación de energía térmica que se está haciendo este año por efectos de las sequías. Viene precisamente de esta utilización de divisas del Banco Central de Honduras. Pero yo digo que nosotros tenemos un manejo supremamente prudente. Escuchen lo que le estoy diciendo. Estos recursos que se han utilizado, 1.100 millones, casi ya, por lo que se ha pagado estas últimas semanas, llega a casi 1.200 millones por servicio de deuda externa heredada. Que el Estado ha pagado a los acreedores. A los acreedores en este año externos, 17 mil millones solo este año. Y todavía, óigame lo que le digo, hemos pagado 524.1 millones en concepto de servicios de deuda y todavía nos resta por pagar, me corrige ministra si estoy equivocada, aproximadamente otros 500 millones de deuda externa, sin hablar de la deuda interna, ¿verdad? Que se honren lempiras, solo de deuda externa. Solo permítame unos segundos para salir convencido de que de aquí salen los salarios de todos nosotros y la empresa reinvierte para crecer a esta pausa comercial. Es que no quiero que se entienda, ay, vamos a la pausa, como que no quiero ir a la pausa. No, vamos a la pausa comercial porque 400 y pico de familias subsisten gracias a esta pausa comercial. Ya volvemos. Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir sus mensajes. Comparten nuestros televidentes: cuando el manejo de las divisas de un país pasa a ser controlado totalmente por el gobierno, lo que produce es un caos, porque el gobierno asigna el uso de las mismas primero a las necesidades del Estado y después a quienes el gobierno quiere favorecer. La práctica en los gobiernos socialistas ha producido acaparamiento y escasez, produciendo devaluación de la moneda, más inflación y más pobreza. Eso no lo dicen. Comparte un televidente. Vamos a ver en Twitter los comentarios. Ileana comparte: las condiciones climáticas adversas, el boicot energético y el contrato con EH son desafíos reales que están impactando nuestras finanzas estatales. El reconocimiento del Fondo Monetario Internacional de estas condiciones nos impulsa a tomar medidas para mitigar sus efectos y trabajar en soluciones. FMI ha reconocido los avances del gobierno. No hay que criticar mucho porque si no ya tienen experiencia de no mandar el presupuesto al Congreso y trabajan sin presupuesto aprobado por el Congreso. Linda Castellanos comparte: Honduras necesita de la ley de justicia tributaria. Comparte nuestro televidente. Gracias a ustedes por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Yo sé que ustedes merecen la explicación y de repente cometí un error yo porque ya se lo había preguntado a ella antes de que comenzáramos el programa. Es que viene Carlos Umaña, el diputado, y dice: mientras está el show de las cárceles, el Banco Central y la Unidad de Política Limpia nos meten gol y declaran en reserva información vital que conduce a la opacidad en su manejo. Conste, ya no existe la ley de secretos y ayudándose del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué está diciendo Carlos Umaña? ¿Qué tiene que ver la Unidad de Política Limpia en esto? No sé usted.
No, yo creo que aquí se equivocaron, Carlos Mañana, esto no tiene nada que ver con la asuntos fuente de los monetarios. recursos que llegan a los políticos, si va a ser secreta bueno. o va a ser abierta. Bueno, es que eso se lo le ha dicen. criticado desde ayer porque dicen que usted está reservando más información de la debida en los asuntos que le competen al Banco Central. Para nada. La reserva de información es para actualizar la autorización que se hizo en el 2011. Definitivamente nosotros hemos sacado un boletín, ahí lo está compartiendo usted para la teleaudiencia, referido a esto. Entonces, para nada, que se está sacado fuera de contexto. ¿Cuál es la información que ustedes están renovando para la reserva? Es la que se pidió desde el 2011. Si quieren el desglose completo, con mucho gusto pueden abocarse a la unidad nuestra de comunicación institucional si quieren el desglose de esa información. Estoy viendo aquí, es que ayer fue una controversia sobre este tema, pero esta validación por 10 años tiene que dárselas el IAIP. Sí, es el IAIP, ¿no? Es precisamente... No se la pueden otorgar directamente el mismo Banco Central. Para nada. El Banco Central hace la gestión ante el Instituto de Transparencia de Información Pública y es el que determina, ¿verdad? Y aprueba eso. Simple y sencillamente la resolución del directorio es para certificar esa autorización otorgada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Solo quiero que me diga esto porque yo admito, cuando no he leído lo suficiente, lo admito porque si no quedo en ridículo. Y la verdad que ayer estaba muy cansado, ya no me quedó chance de leer todo lo que se dijo de esta información. Por eso se lo pregunto hoy en directo y en público. ¿Usted está pidiendo la renovación de la reserva de las mismas temáticas de hace 10 años o está incluyendo nuevas reservas en esa solicitud? No estamos incluyendo nuevas reservas. Así de sencillo. ¿Queda claro? Yo quedo claro con lo que me está Esa es la diciendo. pregunta que se hacía anoche. Alguien me mandó a preguntar, le digo, mira, habría que revisar lo que se hizo en el 2011 versus esta renovación, si se ha incluido o no se ha incluido y el por qué. Es decir, esa es la tarea que hay que hacer. Exacto, Ahora, pero sí yo creo tenemos que- la autorización, ¿verdad? Sí, del instituto. yo Nosotros en no tema podemos de manera unilateral, ¿verdad?, reservar ninguna información. El tema del documento del Fondo Monetario, del comunicado, hay un tema de la tasa de política monetaria, Rebeca, que se cuestiona el por qué Honduras no incrementó su tasa para poder contrarrestar los altos índices de inflación, que quieras o no, en muchos países ha dado resultado, no a Así corto es. plazo, sino que a mediano plazo. Ayer se reunieron los presidentes del Banco Central de Europa en Sintra, Portugal, y la segunda del Fondo Monetario decía, vamos a tener que seguir con esta política a expensas y a riesgos de un porcentaje de recesión sustantivo, ¿verdad? Entonces, si la tasa de política monetaria en Honduras no se acrecentó, se manejó respuestas fiscales como subsidiar el combustible, subsidiar la energía, que eso lo que hizo fue limitar el crecimiento de la inflación, pero eso tiene un límite y este es un costo fiscal que de una u otra manera va al gasto, a la Secretaría de Finanzas y se implica en el presupuesto. Para Entonces, eso somos los estados, pues. Rebeca. Bueno, definitivamente sobre el tema de la tasa de política monetaria, el objetivo de nosotros en un entorno internacional de multicrisis y también en un entorno internacional que nos pone presiones, porque precisamente son esas grandes economías las que se están desacelerando, entonces nosotros tenemos que usar nuestros distintos instrumentos monetarios, fiscales, cambiarios, de tal manera que hagan sentido para el gran objetivo que nosotros buscamos. Y ese gran objetivo era que la economía no perdiera fuerza. Y definitivamente aquí volvemos a la importancia de esta valoración de la economía de artículo 4. ¿Qué nos dice la valoración del Fondo Monetario Internacional? Que la economía hondureña creció y creció de manera sólida en un entorno internacional sumamente complejo. Ahora, eso no quiere decir... El crecimiento del PIB eso no significa bienestar, ¿verdad, eso Rebeca? no, Aclaremos. pero ese es un tema
El PIB no significa bienestar, y ahí es donde la situación en la población dice, bueno, creció el Producto Interno Bruto, somos los más altos en Centroamérica y demás, pero el bienestar, las condiciones de los hondureños mejoraron, la distribución de esa riqueza, ya sea por el Estado o la empresa privada, está generando un impacto de recuperarse. Entonces, ahí son otros temas, otros indicadores. Usted está haciendo una valoración supremamente importante, pero en la cual le falta información, José Luis. Pero el Banco, más bien en la cual le falta información, y le voy a decir en qué sentido le falta información a usted. En el sentido, bueno, en este momento, ¿verdad? No quiero decir que de repente usted no la tenga, pero ¿en qué sentido? ¿De qué economía estamos hablando? De una economía que ha pasado de los 70s, en la cual el principal motor de la actividad económica era el sector agrícola, a una economía que ya en el 2000, producto de la globalización, tiene prácticamente abandonada la agricultura, y los principales motores de ese desarrollo se han trasladado a el sector financiero, al sector manufactura y al sector comercio. Entonces, esa es la realidad que estamos enfrentando nosotros. Una tercerización acelerada de nuestra economía. Y aquí está, entonces, ¿qué pasó? En los 70s, la agricultura era el sector que más aportaba a la actividad económica, al crecimiento. Ahora, aquí lo tiene usted. El que más aporta es intermediación financiera. Seguido, la industria manufacturera, por eso le digo. Pero por eso le digo, usted, no, claro que es el punto. No. Porque claro que es el punto, y le voy a decir por qué. Porque al momento de valorar exactamente qué tipo de dinámica económica usted quiere impulsar, ahí sí vale mucho esa TPM, esa tasa de política monetaria, y subir esa tasa de política monetaria en detrimento de sectores que ni siquiera en estas condiciones están siendo adecuadamente atendidos. Para poder atender, por ejemplo, buena medida, el microcrédito, la actividad microempresarial, la actividad agrícola, la actividad de la construcción, que es importante para generar empleo, ¿de qué ha tenido que valerse el gobierno? De la utilización de los canales de Banprovi y de la utilización de los canales de Banadesa, que me parece para poder llegar a esos sectores. Por cuestiones de tiempo, ¿sigue siendo esto parte del disenso con el FMI o lo superaron? No, el ajuste a la tasa de política monetaria. Lo que José Luis no dice es que la TPM es uno de los instrumentos de control de la inflación, y que lo que está haciendo el Banco Central es aplicando otros instrumentos. Por eso la inflación yo lo dije, tuvo un control importante. Yo lo dije. Ok, vamos a ir a una pausa comercial. En el teléfono está, ya será un breve, pero breve, de un minuto, la participación de otro de los hondureños que nos ayuda a analizar la economía del país, Roberto Lagos, que vive en los Estados Unidos, y está el presidente Banprovi, Edwin Araque, también. Van a tener una participación breve después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. 97,000 pobladores del Empira contarán con 3 unidades solares para atención en salud. Uruguay, Costa Rica y Chile, los que más combaten la corrupción en América Latina. Estos titulares usted puede releerlos, o si quiere saber el contenido, entre a tunota.com, porque hay más noticias generales, deportivas, de entretenimiento, que estoy seguro le interesarán. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión.
Roberto Lagos, tú sabes que el tiempo es lo que menos tenemos en frente a frente, así que vamos contigo 1 minuto hasta los Estados Unidos. Adelante. Sí, muchas gracias, don Renato, y un saludo a sus invitadas e invitados. Mire, en primer lugar, a mí una recomendación para las autoridades, con mucho respeto, es que en vez de lugar de temas de narrativa o de temas políticos, a mí me gustaría saber cuáles van a ser el plan o qué es lo que piensan hacer ante la baja ejecución presupuestaria, la crisis energética, el efecto de la inseguridad y además que se percibe una fuerte desaceleración económica. Con eso no solo se cae la meta de recaudación, sino que también aumentan los niveles de pobreza y no he escuchado nada al respecto. Segundo, con respecto al tema del arbitraje, es correcto, el arbitraje existió en el país, pero sin embargo, entender la génesis de por qué utilizó el arbitraje. El arbitraje existe porque desde el Banco Central se dejaron de utilizar los instrumentos, ¿verdad?, de política monetaria, como ser el incremento de la tasa de política monetaria. Eso generó un diferencial grande entre la tasa de política monetaria y la tasa en dólares que pone la Fed, ¿verdad? Y entonces luego lo que se decide es regresar al tema de las subastas por parte del Banco Central. Pero una consideración importante es que con subasta o sin subastas la población sigue totalmente descontenta, ¿verdad? Y por lo tanto no se ha mostrado ninguna respuesta al problema. Y finalmente con el tema del financiamiento del Banco Central, ya que insisten con eso, esto no es por un tema de soberanía, sencillamente es un principio de racionalidad económica, algo que no he visto en este gabinete económico. Ok. Gracias, Roberto. Te corto porque ya no tenemos tiempo. El presidente de Banprovi, don Edwin Araque. Adelante, Edwin. Muchas gracias, Renato, y un saludo también a la ministra de Finanzas, la abogada Rita Moncada, y a la presidenta del Banco Central, la licenciada Rebeca Santos, y a nuestro colega también que está en cabina. Sinceramente, quiero felicitar en primer lugar a la ministra de Finanzas y a la presidenta del Banco Central, porque han ejercido la soberanía financiera del país, dado que el gobierno anterior, a pie juntillas, adoptaba la política monetaria del Fondo Monetario, que implicaba liberalización de la tasa de interés, de política monetaria y del tipo de cambio. Todo eso implicó desigualdad y pobreza para el país. Yo considero que al estimado amigo Moncada le falta información y también al señor Roberto Lagos, pero más que información le falta un poco más de análisis fuerte, profundo en la parte monetaria. Lo que está haciendo el gobierno actual es ejercer su soberanía, preservar la estabilidad macroeconómica del país y sobre todo, para que mueva la tasa de política monetaria hay que salirnos de la ortodoxia del Fondo Monetario, con un exceso de liquidez de más de 110.000 millones de lempiras. Ese es el exceso que tenemos. Por lo tanto, Banprovi y Banadesa están financiando actividades productivas. Okay. Muchas gracias. Le corto antes de que nos corten. Por el tiempo.